consumismo que trata de llenar ese vacío que muchas veces los padres pues no alcanzan a llenar con su presencia, que hoy día hay más necesidades económicas, hay un estresor económico mayor para las familias y eso hace que los padres estén más ausentes. Hay en nuestra sociedad una tendencia a normalizar la conducta violenta. Saludos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Vamos a hablar de una problemática que preocupa a mucha gente en la sociedad dominicana. Vemos noticias con cierta frecuencia de niños y adolescentes, y cada día con una edad más baja, involucrados en hechos de violencia, incluso tragedia como la muerte de un niño a golpe por otro, o una niña que ataca a otra y le arranca parte del pelo y el cuero cabelludo. Hechos terribles que incluso están afectando o el entorno o la escuela misma, y problemas que vemos de familias disfuncionales y otras cosas. Tenemos como invitado para hablar de este tema al psicólogo, el profesor Pedro José Vázquez, que ha venido en otras ocasiones por aquí para tratar temas similares. Bienvenido, profesor. Sí, buenos días, muchas gracias, Gustavo, nuevamente por la invitación. Así que yo pienso que han ocurrido unos hechos que vale la pena reflexionar, comentar, porque realmente nos lleva a la preocupación. Si tuviéramos que buscar, indagar, tantear, porque quizás eso conllevaría una investigación más profunda, ¿en dónde está el génesis de este problema? ¿Hacia dónde hay que mirar, profesor? Sí, lo primero es que vamos a iniciar desde la niñez. La educación que reciben los niños de hoy, en su mayoría, tiene un déficit, y es el acompañamiento parental. Nosotros vemos cómo los niños de hoy pasan menos tiempo de calidad con sus padres. Esos padres que en la edad de la niñez, entendamos, desde los 4 hasta los 11 años, antes de la adolescencia, son los encargados de fomentar en estos niños la humanización que es por oposición a la deshumanización, que es lo que se está viviendo hoy día, la tendencia mundial en temas como los juegos que los niños practican, la promoción de un consumismo que trata de llenar ese vacío que muchas veces los padres pues no alcanzan a llenar con su presencia, una presencia que debe ser basada en la comunicación, en crear la confianza, pero también una presencia para enseñar valores, o sea, los valores humanos como, por ejemplo, la solidaridad, que es lo que se necesita, la paz, la comunicación, la resolución de conflictos de manera armónica y no violenta. Es en la niñez donde se trabajan, donde los padres tienen esa gran oportunidad. O sea, que ahí es que hay que poner el ojo, ahí está la raíz. Cuando usted habla, profesor, de esos padres ausentes o de escaso acompañamiento y sostén con los niños en esa edad temprana, ¿qué ocurre? Es que por la inserción de los padres con una vida cada día más costosa, claro, en la labor productiva, claro, no les pueden dar a sus hijos horas de calidad y de cantidad suficiente, o estamos hablando de la ruptura de la familia cuando hay una separación, y muchas veces si se va el padre, a veces no cumple con su papel, porque como dicen, hay hombres que se divorcian de la mujer y de los hijos también. Así es, sí, la desintegración familiar es un factor fundamental, esa desintegración familiar que afecta ese acompañamiento de ambos padres. Pero es un punto muy interesante, Gustavo, que usted ha planteado, y es el hecho de que hoy día hay más necesidades económicas. Hay un estresor económico mayor
para las familias y eso hace que los padres estén más ausentes. Sin embargo, esa ausencia de los padres puede ser sustituida por la labor escolar. Y ahí tenemos otro problemita, donde la figura del maestro, la figura del profesor también ha perdido esa autoridad, ha perdido esa funcionalidad que ya antes no se ve, tenía. como decían, como el segundo padre. No, lamentablemente hay muchos profesores que definitivamente están haciendo un buen trabajo, pero hay un problema de base social y es que vivimos en un mundo más violento donde, por ejemplo, los videojuegos tienden a sustituir ese espacio de tiempo libre que tiene el niño, cuando sabemos nosotros que el deporte, la actividad física, la actividad al aire libre es algo muy, muy satisfactorio y saludable para el niño. Y hoy día, pues muchos planteles escolares no toman en cuenta eso. De hecho, hay tantas escuelas y tantos colegios privados que quizás no alcanza el espacio para crear este tipo de quizás no de están en el espacio adecuado incluso, porque quizás si es una escuela en un terreno amplio con cancha es una cosa, pero si es que se improvisa en una casita estrecha, a veces una casa que era una casa familiar, ahí no hay mucho espacio. Claro. Pero hay otra situación, a propósito de lo que le planteaba en principio, de la necesidad de suplir hoy, que es más costoso para la familia. Me decía un amigo médico, por cierto, que me decía de ese problema, dice, bueno, él detectó en varios madres que llevan niños problemas, por ejemplo, de sobrepeso en una edad muy temprana, y dice, averigüe, ¿dónde viven esos niños? Bueno, viven en apartamentos. En un apartamento incluso no se puede correr mucho porque se molesta el de abajo o de arriba. Y el espacio natural es un estacionamiento, claro, pero ahí hay peligro. No solo porque hay gente que maneja a una velocidad que no es adecuada en un estacionamiento. Aquí hay gente que lo han atropellado en el estacionamiento de una plaza o algo, porque hay gente que va a una velocidad que no debe ser. Y lo otro, hay peligro para un niño ahí porque entran y salen tantas personas en un edificio con muchas familias que puede cualquier extraño con malas intenciones hacerle daño a un niño. Él me decía de eso y me decía al mismo tiempo que, él dice, es triste lo que voy a decir, me decía, porque los padres de hoy, profesionales, que se supone que alcanzaron el éxito de ser profesional, integrarse, son esclavos y tienen hijos, y los hijos son hijos de esclavos. Decía. Y yo le decía, pero doctor, me dice, sí, porque un profesor, un médico, tiene que trabajar tantas horas que cuando llega ya es cansado, no le puede brindar a ese niño tiempo para jugar con él en el suelo, hacer cosas porque hasta le duele todo. Claro. Y el niño ha pasado el día entero o con la persona que le ayuda en el servicio, claro, o quién sabe qué, y no ha tenido ese calor y esa atención. No, claro. Es como un asunto también de nuestros tiempos. Es así, Gustavo, usted lo ha ejemplificado, lo ha descrito muy claramente. Un amigo médico. Sí, pero fíjese, porque es importante que sepamos, Gustavo, que todos somos parte de esta sociedad en donde tenemos que colocar nuestro granito de arena para la educación de nuestros jóvenes. Yo puedo comentar una experiencia que tuvimos en la Universidad Autónoma, realizada por la maestra Ibe Guzmán, donde usted participó y habían un grupo de 40 jóvenes aproximadamente que estaban compartiendo sus experiencias de lectura y pensábamos, bueno, pero es que a los jóvenes de hoy no leen, los jóvenes de hoy siempre buscando un defecto, comparándolo con los de ayer. Siempre hay buenos estudiantes. Sí, sí, y sobre todo siempre está esa ingenuidad, esa capacidad de asombro del joven, eso no cambia nunca. Ahora, cuando esa capacidad de asombro, cuando esta búsqueda de identidad de estos jóvenes cae en manos de tendencias negativas en la formación de su personalidad, vamos a tener como consecuencia este tipo de actitudes de violencia que impactan a la sociedad. Entonces, por eso yo digo que nosotros los maestros, en sentido general, de educación básica, de la educación universitaria, tenemos que tomar conciencia de nuestro rol con respecto a esta nueva generación. Bien. Vamos a una primera pausa, profesor, y volvemos con este tema que debe interesarnos a todos y todas.
continuamos con el profesor Pedro José Vázquez, psicólogo. Profesor, entonces, vamos a ver, ¿cuáles otros factores pudieran incidir en esto? Yo no soy psicólogo, ¿esto es un trastorno de personalidad, la violencia? Bueno, de alguna manera. Fíjese qué sucede, no es un trastorno de personalidad, no. Porque es una conducta. Es una conducta. Que se puede ver en todo ser humano, todos tenemos un grado de violencia. Ahora, empieza a ser patológica cuando ese grado de violencia atenta contra los derechos de los demás, atenta contra la propiedad de los demás, contra la integridad física de los demás, atenta contra el bienestar psicológico de los demás, porque inclusive la ira, que es una emoción que muchos dicen que es negativa, en un momento determinado la ira puede ser productiva, porque cuando usted va a reclamar un derecho ante una injusticia, tiene que tener... Está bien indignarse. Claro, y sobre todo a un nivel que le permita una coherencia entre el lenguaje corporal, las facciones del rostro, ¿no verdad?, y las palabras que usted dice. O sea, que hasta cierto punto hay cierta conducta violenta que vamos a manejar de manera natural nosotros, los seres humanos. Siempre vamos a reaccionar con violencia ante la defensa, ante el miedo. Una persona que vaya a ser atracada, lo primero es forcejear, aunque no es lo más correcto ni lo más inteligente. Ahí se actúa a veces por instinto. Pero ahí viene el tema del instinto. Entonces, sí, lo que hay que reconocer, de qué manera y en qué momento contar hasta 10 para que esas emociones, ya sea de ira, ya sea de enojo, puedan tener un matiz dentro de una conducta adaptable y no termine provocando un daño. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros que por un problema de parqueo se ha llegado a la violencia extrema? ¿Cuántas veces hemos visto que porque le pasan cerca a un vehículo, un motor, se ha llegado a una violencia extrema? Y podemos nosotros ver a diario. Mi inquietud era, profesor, se lo planteo de esta manera, ¿qué tanto hay en estos problemas de niños y jovencitos, cada vez más jóvenes, que vemos en asuntos de violencia y hasta de muerte y agresión? ¿Qué tanto peso hay de lo social en ese comportamiento y qué tanto peso hay ya de lo individual, de lo psicológico? Claro, si hay la personalidad del niño se va formando, termina de estructurarse ya cuando inicia la adultez temprana. Entonces, en esa etapa de la adolescencia hay frustraciones, hay traumas, precisamente a veces se da esta máxima de que el victimario es victimario porque antes fue víctima. Entonces, hay que tomar en consideración la historia de cada niño para poder llegar a una conclusión como esa. Sin embargo, hay en nuestra sociedad una tendencia a normalizar la conducta violenta. ¿Qué se está viendo hoy día? De que los muchachos pelean por grupos, que ya no se da la pelea del tú a tú, sino que a uno le caen 4 y le caen 5. Este tipo de conductas era más difícil verla anteriormente, hace 20 o 30 años atrás. Estamos viendo también que hay una tendencia a querer burlarse de las personas y de los niños que tienen defectos o situaciones psicológicas que muchas veces lo hacen diferente, que es lo que llaman el bullying. El bullying es un fenómeno. Que no es más que la burla, la mofa. Claro. Que a veces llega a unos niveles que son asfixiantes. Son asfixiantes y producto precisamente de la deshumanización. Estos muchachos que llevan al bullying a un extremo, muchas veces dejan de ver a ese individuo que está siendo víctima de bullying como un niño normal. Y lo terminan cosificando como alguien que no tiene importancia. Entonces, ahí con respecto al bullying tenemos también 2 puntos que tomar en cuenta. Primero, las autoridades escolares, las instituciones que permiten el bullying, porque hay que decirlo así, hay instituciones donde se da el bullying porque no hay una autoridad, no hay un régimen de consecuencia, porque esos victimarios, esos jóvenes que están haciendo bullying, se sienten en sus grandes, en sus aguas. Entonces, ahí viene el tema del rol del maestro. ¿Cómo va a ser que un maestro no se esté dando cuenta
que un departamento de orientación de psicología no se esté dando cuenta de que está produciéndose el fenómeno del bullying a un nivel tan fuerte que puede llevar a violencia, a laceraciones físicas a uno de los miembros de esa institución. Entonces, ahí sí tenemos que mirarnos y poner el ojo en la llaga cuando vemos este tipo de acontecimientos que llega hasta un extremo. Usted mencionaba de una joven que le arrancó parte del cuero cabelludo a otro, un niño que murió a consecuencia de golpes de un grupo de jovencitos, otro que le cercenaron la mano. O sea, hemos visto en los planteles escolares cómo real y efectivamente se está reproduciendo un patrón de violencia prácticamente delincuencial, decía una colega. El caso del joven que le cortaron la mano en San Pedro de Macorís no fue exactamente en la escuela. Él aprovechó que el muchacho saliera. Más bien... Sí, pero en el ámbito escolar, a la salida. En el barrio hay problemas, parece. Sí, no, pero es así. Y vemos también cómo hay otros actos de violencia que se han dado a otros niveles con profesores. Lamentablemente recordamos también el tema de esta muchacha que murió, esta joven que murió producto de una relación distorsionada con su maestro. Entonces, en este sentido, volvemos al tema de la autoridad del maestro. ¿Quiénes están formando a los formadores de hoy? ¿Y bajo qué criterios se están formando? Tenemos que ver de qué manera la escuela puede recuperar ese rol protagónico de ser una autoridad, de ser una influencia positiva en la vida de estos muchachos, porque esos muchachos de la escuela pasan más tiempo en las escuelas que con sus padres. Y sin dejar de señalar lo que usted decía, esos padres que pueden compartir poco tiempo con sus hijos, que cuando llegan a la casa, en vez de ponerse a chequear un celular o darle un juego al niño para que se tranquilicen, deben conversar, deben tener un momento en la cena, por lo menos en el almuerzo, cuando puedan los fines de semana, de conversar con su hijo. Y cuando son más pequeñitos, sí, rodar con ese niño en el suelo, jugar, porque eso va creando unos lazos de afecto. Definitivamente. Entonces, ahí es que está el punto. Nosotros proponemos que debe haber más cercanía. Una cercanía, Gustavo, que como usted dice, se logra en la niñez. No podemos esperar que llegue la adolescencia, donde se puede hacer poco, para tener esa cercanía, porque ya en la adolescencia los muchachos son menos impresionables y es más difícil crear ese vínculo, aunque no es imposible, pero estos muchachos de hoy, eso es lo que necesitan. Estos hechos lo hemos visto más en el nivel de la educación preuniversitaria, ¿verdad? Pero en las universidades, por suerte, no se está expresando tanto esa violencia, no hay tantos casos. Bueno, en las universidades lo que sí hay es una tendencia a que las personas y los jóvenes más bien, pues hagan un alarde de lo que son las imágenes a través de las redes sociales. Decía un pensador psicopedagogo que hay una especie de narcisismo imperante en los jóvenes preuniversitarios, porque todos quieren presentarse y proyectarse con una imagen positiva, como una imagen en la cual ellos tienen hasta cierto punto, ¿cómo podemos decir? Todo de su lado o para el triunfo, para el éxito, y ese tipo de tensión que viven los jóvenes, aunque no incide directamente en la violencia, pero crea un sentimiento de vacío en los estudiantes de hoy. Bien. Vamos a otra pausa, profesor, y volvemos. Continuamos con el profesor Pedro José Vázquez, catedrático universitario y psicólogo. Bien, está, digamos, descrita la situación. Cómo abordarla desde la escuela misma, pero también desde, digamos, las autoridades de salud, porque hay un tema de salud también ahí. De educación, sí, claro. Educación y salud. Sí, educación y salud. Sí, bueno, ya nosotros habíamos señalado que los padres deben tratar de pasar más tiempo de calidad con sus hijos. Los padres tienen que tratar de que sus hijos creen confianza, de que sus hijos le permitan verlo como una persona que definitivamente está velando por su integridad,
nunca deben tratar de mantener ese tipo de vínculo que crea una distancia, porque ¿qué hemos visto lamentablemente en algunos casos, Gustavo? Hemos visto que muchas tragedias a nivel escolar se dan porque los niños o los jóvenes no confiaron en su padre de qué le estaba pasando, no confiaron en ellos porque no había ese vínculo de comunicación. Interesante. Si a un niño que empiezan a hacerle, como llaman el bullying, la mofa tóxica, claro, y él no tiene ese lazo con sus padres como para decirle, me están haciendo esto, ya ahí hay un primer problema, claro. Porque entonces si los padres se enteran pueden ir a la escuela y reclamar y advertir lo que está pasando. Claro. Y luego entonces él tiene que cargar con eso solo. Pero tal vez en la misma escuela debería haber alguien que escuche a un niño así y diga, me están haciendo esto, y que haya algún departamento que dé una respuesta. Claro. Los niños deben sentir que el padre o la madre está dispuesto a apoyarlo. Que pueden contar con él. Que pueden contar con él. El padre o la madre no puede presionarlo en esos momentos de vulnerabilidad para que él se defienda, porque sería hacerle daño más a esa autoestima. Esa es una forma muy incorrecta que dicen, claro, no te dejes dar, si te dan, dale más duro tú una pedrada. Entonces, estamos creando entonces una persona violenta. Eso y además que provoca un sentimiento de incomprensión, de que mi papá no me entiende. Quiere que yo me resuelva como pueda. Claro, porque la presión del grupo es mucho más fuerte que el consejo y la motivación que puede darle el padre. Eso es en un primer momento. Con los padres lo que deben hacer es acompañar y hacerle entender a la otra familia del victimario, de quienes están produciendo el bullying, que ellos no están dispuestos a tolerar eso. Y ahí la escuela es responsable de la transmisión de esos mensajes, de mediar entre esas dos familias, y sin perder su rol de autoridad, señalando que en caso de no detenerse esta acción, puede haber consecuencias de sanción para este estudiante. Entonces, volvemos y repetimos que la escuela tiene, el director de la escuela, los subdirectores, los orientadores tienen que empoderarse de su rol, porque es que estamos viviendo en una sociedad más violenta y le ha tocado a estos profesionales de hoy ser la parte protagónica, por así decir, en este tipo de casos. Entonces sería una recomendación puntual tanto para los padres como para la institución. Ahora, a nivel de psicología clínica para estos muchachos quienes regularmente provocan el bullying, necesitan una intervención clínica, porque se está empezando a dar en ellos una conducta sádica, una conducta antisocial. O sea, eso no es normal, aunque se vea normal, claro, que alguien disfrute haciéndole daño al otro. Claro. No podemos motivar la crueldad. Y si ellos sienten que esto pasa desapercibido o es permitido, ¿qué está pasando? Que le modelan a los demás niños, no, pero esto es lo que se puede. Recordemos que en la adolescencia los muchachos buscan una forma de reafirmarse. Bueno, los famosos grupos que llaman los populares en los colegios. Claro. Entonces, que si son los que lideran todo eso. La popularidad entonces va a ser aquel individuo que es sádico, que proyecta una imagen de matatán, que proyecta una imagen de que le da golpe a todo el mundo. Los muchachos están mirando eso. Los muchachos que tienen menor edad se pueden llegar a identificar con ese tipo de personas. Te recuerda que diferente es que los muchachos se identifiquen, bueno, con deportistas, con atletas, con personas que se hayan destacado en el arte. Es muy diferente porque a través de estas actividades se canaliza y se le da una verdadera identidad de esto que tienen muchos los muchachos hoy día, que es energía. Entonces esta energía tenemos que tratar de que las escuelas logren presentar un programa que les sea atractivo, porque eso es otro punto. Las escuelas están en la responsabilidad de crear espacios de ocio y de aire libre que a los muchachos les resulte atractivo. La escuela que no puede llevar a cabo una formación en valores o no puede llevar a cabo un tipo de actividades donde los muchachos canalicen esa energía, podemos decir que ha fracasado. Entonces, si nuestras escuelas no están creando estos espacios donde estos muchachos hacer labores sociales, donde incrementar la solidaridad, donde ponerse en el lugar del otro,
donde pensar en los más débiles, donde buscar la justicia. Entonces, hemos fracasado como escuela. Entonces, yo pienso que la exhortación va en paralelo, tanto para padres, para que se involucren más en la educación de sus hijos, también visitando las escuelas, porque usted se va a encontrar padres que sencillamente no van a una reunión de esas que hacen anualmente a recibir No su se nota. involucran, ¿no? No, entonces es una responsabilidad Pero compartida. rescato de nuevo la idea que usted expuso, que debe llamarnos a preocupación, que usted dice que eso se está viendo cada día más como normal, y eso no es normal, esa violencia. Claro. Hay un escritor que escribió, ahora no recuerdo el nombre, un libro que se llama La cultura narco, producto de los problemas generados en México con la política del expresidente Calderón con respecto al narcotráfico. La cacareada guerra, claro, que trae más violencia sí, que otra cosa. Que dejó miles y miles de muertos, increíblemente, donde se señalaba que estaba pasando algo en esa sociedad, y era que se había normalizado, por ejemplo, temas como el sicariato, que era específicamente de bandas inmersas en el narcotráfico, pero que ahora se ha popularizado, se ha normalizado tanto este tipo de conducta, de mal conducta en la población civil, que se usa con determinada frecuencia hasta para cobrar una deuda o sea, para dirimir problemas relativamente menores. Que serían dirimidos a través de la justicia. Entonces, esto lo pongo como ejemplo de la normalización de las actitudes delincuenciales. Hay esa tendencia y tenemos que prepararnos para luchar contra eso. Esa tendencia a normalizar lo que antes lo veíamos como algo extraordinario, sí, como algo que definitivamente era propio de actividades delincuenciales, y eso cada vez más se está viendo lamentablemente. Muy preocupante. Muchas gracias, profesor, por sus orientaciones y sus explicaciones que serán para bien. A ustedes también, amigas y amigos, gracias y no se vayan. Hay más en Acento TV y Acento Portal.